La importancia del compromiso de Caspe en la historia de Aragón y del resto de España es una de esas pinceladas históricas que apenas se conocen y que constituyen la base y el ejemplo de lo que hoy conocemos como democracia real. Miguel Caballú Albiach fue el encargado de aclarar todas las dudas a este respecto, así como explicar el papel del resto de estados de la Corona de Aragón en el compromiso de Caspe. Muere el rey de Aragón, Martín el Humano, murió en el monasterio de Valdoncellas, no tenía sucesión, algunos dicen que murió porque le daban de comer comida picante para ver si encontraba con su nueva esposa un hijo, y alguna vez pues hasta se pasaron en las especias que pusieron en el pavo relleno. Bueno, el hombre que murió y no dejó sucesor. Entonces lo que era normal, lo que es normal de las monarquías, que cuando muere un rey se dice el rey ha muerto, viva el rey, pues ahí no se podía decir porque él muere pero no hay rey. Bueno, rey había pero no se sabía quién era. Por derecho propio había un rey pero no se sabía quién era. Entonces sus consejeros pues al final de sus días ya le preguntan pues nombre de sucesor, tenía un hijo bastardo en Sicilia, etc. Bueno, hay muchas historias, pero y él lo único que dijo respecto a su sucesión fue una palabra. Le dijeron: Majestad, ¿le parece a usted que le suceda en los reinos de la Corona de Aragón quien esté más legitimado y tenga más derecho? Y el hombre dijo: ok, y con ese ok ya estaba todo dicho. Pero no había, la verdad es que no había ninguna ley ni ningún reglamento de decir cómo se sucede un rey cuando no tiene sucesión. Entonces, gracias al sentido común de los catalanes, que demostraron muchísimo sentido común, y gracias al impulso creciente y vigoroso de los aragoneses, que empujaron mucho, pudo resolverse este pleito. ¿Cómo? Pues bueno, ellos no tenían normas, pero tenían su ciencia y su conciencia. Y con la ciencia y la conciencia habían de barajar. Entonces empezaron a reunirse, hicieron parlamentos de Aragón, de Valencia, de Cataluña, y se reunieron en Calatayud, hasta alguno de oposición, podríamos decir, en Mequinenza, en Vinaròs, de alguno de oposición en Traiguera, en Tortosa, en Barcelona, en Zaragoza. Se fueron los tres estados se fueron reuniendo e iban adelantando, iban configurando qué tenían que hacer. A todo esto con un follón por la calle, porque había bandos, en Aragón los Urrea y los Luna, los Centelles y Villarragut en Valencia, etc. O sea, había mucho follón, se mascaba la tragedia, se asesinó incluso al arzobispo de Zaragoza. Aquello estaba muy revuelto, pero los parlamentarios las personas iban hablando, iban dialogando y iban haciendo una tela de araña para llegar a una solución. Por fin, en febrero de he dicho que murió el rey en 1410. Pues bueno, en marzo de 410. En febrero del 12 se reúnen en Alcañiz y ahí hacen una concordia. La concordia de Alcañiz pues es un documento que lo hicieron en un fin de semana, fueron el viernes, llegaron al castillo el viernes y se marcharon el domingo, o sea que fue un fin de semana como los de ahora llamarían un fin de, pues tuvieron un fin de allí y sacaron 26 puntos. Y en esos 26 puntos pues decían cómo iban a resolver el pleito. ¿Cómo? Pues reuniéndose en una villa vecina, no contaminada, que estaba dominada por Orden San Juan y que era en Caspe, eligiendo 9 compromisarios, 3 de cada estado, para que decidieran, fijando unos plazos para que decidieran, fijando cómo se encerraban en el castillo y cómo la población se quedaba a su disposición, etc. Y fijando que tenían que elegir rey al que votaran y que por lo menos tuviera 6 votos de los 9 y que perteneciesen a los 3 estados. No cabía 3 y 3, sino que 6 y tal. Pero para mí un fundamental fue el Bernat de Gualbes, que veis en la imagen, porque era el catalán que hacía falta. O sea, que si no hubieran sido 3 aragoneses, 2 valencianos y un catalán. Respecto a las bondades de Fernando, pues no se conocía amantes, tenía varios hijos, era serio, formal, tenía habilidades diplomáticas, diplomáticas y guerreras. Muchos sitios ya dicen que cerca de Calatayud, en los límites de Aragón, tenía ejército preparado para que si no salía, pues para dar caña. Pero bueno, como salió, pues no, nada. Además de sus conocimientos en historia, resaltó nuevamente y con un gran sentido del humor la importancia de la marca Aragón, tanto dentro como fuera de sus límites geográficos. Y está claro que aragonesismo para mí no es eso que decía Gracián, de clavar clavos a cabezazos, o lo que decía Luis Horno, que decía: en Aragón nos queremos a gritos. No,
o eso de a Zaragoza o al Charco, o el chufla, chufla, no. Yo creo que el aragonesismo va más con antes leyes que reyes, o que cada uno vale tanto como vos y todos juntos más que vos, etcétera, etcétera. La siguiente conferencia del ciclo Aragón cita con la historia viene de la mano de Miguel Beltrán Lloris, que nos lleva a la época del César con la conferencia Aragón y Augusto. Es muy bien, es muy